Bien, continuando con la presentación, el crecimiento económico tiene, digamos, algunos elementos que son factores influyentes, es decir, que determinan, en cierta forma, la tasa de crecimiento de las economías. Básicamente, lo que nos dice la teoría sobre crecimiento económico, conforme diferentes modelos que vamos a ver en unidades posteriores, en unidades de aprendizaje que van a tratar esta temática sobre las teorías del crecimiento y del desarrollo, el enfoque en general se basa en dos aspectos, es decir, dos elementos que impulsan la tasa de crecimiento de la economía. Por un lado, la acumulación de factores. Sabemos que los factores productivos son el factor trabajo y el factor capital, es decir, el capital físico, y los trabajadores, incluso tomando en consideración su nivel de salud y su nivel de educación, lo tratamos como un tipo de capital denominado capital humano. La disponibilidad que tienen las economías, tanto de capital físico, previamente acumulado mediante inversiones en periodos pasados, y el capital humano, es decir, el número de trabajadores ajustado por la calidad que tienen estos trabajadores en términos de conocimientos, destrezas, habilidades. Muchos de esto ha sido adquirido mediante educación formal, otro ha sido adquirido mediante el aprendizaje en la práctica. Conforman, digamos, los factores que tiene disponible la economía para producir bienes y servicios. Una función de producción, la cantidad de productos generados depende positivamente del total de capital humano y del total de capital físico. Por eso es una economía que pueda tener más volumen de capital humano, mayor número de trabajadores, tanto en cantidad como en calidad, y mayor volumen de bienes de stock de capital previamente acumulado por la inversión, son fuentes del crecimiento, es decir, pueden crecer a una tasa más elevada. En este caso, ¿qué es importante considerar? Bueno, la inversión, porque nos permite acumular capital físico, permite que la economía aumente su stock de capital, conformado por, bueno, edificios, fábricas, herramientas, maquinarias, equipos. Y para esta inversión es importante, obviamente, mirar la tasa de ahorro, no solamente de la economía, sino también el ahorro que es tomado en forma de préstamo desde el resto del mundo. Mientras que para que la economía tenga mayor disponibilidad de capital humano, es importante entender la dinámica demográfica de los países, y también acá entra en juego el vínculo que se tiene con otros aspectos del desarrollo, como es la salud y la educación de la población. Por otra parte, las economías también pueden seguir manteniendo crecimiento a pesar digamos, de tener un stock de factores productivos determinado, sin sufrir ningún tipo de alteración. La economía aún así puede crecer si es más productiva con el mismo número de factores productivos. En este caso, es importante la eficiencia de la economía, es decir, la eficiencia con la cual estos factores productivos pueden combinarse para generar mayor volumen de producción. Y acá es importante las mejoras tecnológicas. Evidentemente, el emparejamiento tecnológico le permite a las economías rezagadas aprender de cómo las economías ricas llevan a cabo sus procesos productivos, y con el mismo número de factores acumulables, como el capital humano o el capital físico, puede producir mayor volumen de producto por persona o por capital. En este caso, la eficiencia mide los cambios en esa producción, es decir, el crecimiento económico que no es explicado por la acumulación factorial. Estas son las denominadas fuentes del crecimiento económico. Ahora bien, a fines también de, digamos, de la evaluación de un estudio de caso para países en desarrollo, es muy importante considerar entonces el PIB per cápita y su tasa de crecimiento. Ello permite hacer análisis de diferentes perspectivas. Primero, una perspectiva temporal, analizando el crecimiento a lo largo del tiempo, cómo, digamos, se ha comportado en ese país o en esa región. Se pueden analizar sus tendencias o los ciclos que ha tenido ese crecimiento económico. Eh, También se puede realizar un análisis desde la perspectiva espacial. En este caso, se puede considerar las regiones dentro de un país para ver cómo ha sido el crecimiento regional, o identificar el crecimiento
desde una perspectiva comparada de un país con otros países vecinos o con otras regiones del mundo. Asimismo, se puede hacer un análisis desde la perspectiva sectorial, en este caso, midiendo y evaluando la contribución de los diferentes sectores económicos, agricultura, industria, servicios, para observar cuáles de ellos están impulsando el crecimiento y cuáles actividades económicas se mantienen rezagadas. Y finalmente también se debe considerar la perspectiva de análisis con la dimensión social, es decir, qué relación tiene el crecimiento económico en términos de sus efectos sobre la dimensión social del desarrollo. En este caso, considerando que el crecimiento también debe estar acompañado de una perspectiva de equidad, de inclusión social y de sostenibilidad ambiental. En ese sentido, algunos autores han señalado los aspectos positivos del crecimiento y sus efectos sobre otras condiciones humanas. En esta tabla podemos ver un conjunto de autores que han estudiado la relación entre crecimiento y diferentes aspectos del bienestar social o el bienestar no monetario de ciertas economías, en términos de qué efecto ha tenido el crecimiento, por ejemplo, reduciendo la desnutrición infantil, reduciendo el hambre, eh, aumentando o influyendo en el crecimiento infantil, en este caso también teniendo repercusiones positivas en términos de reducción de la mortalidad infantil. Muchos de estos autores demuestran que aquellas economías que tienen mayor crecimiento económico también han alcanzado importantes logros en términos sociales.